Periplo, la ida y vuelta en el arte. Con este podcast navegaremos por los infinitos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a un episodio más de su podcast Periplo, ida y vuelta en el arte. Muchísimas gracias por volvernos a dar la oportunidad de compartir contigo una nueva aventura, una nueva travesía en la que de la mano de un artista de amplia experiencia nos lanzamos a las aguas del conocimiento, de la experimentación, del disfrute estético. Cada uno de estos episodios que hemos ido grabando de este podcast, pues han sido esta aventura, han sido este momento de entender, de acompañar la travesía de uno de los artistas y tratar de comprender cómo ha sido su camino, cómo ha sido su periplo, para que de la misma manera, para aquellos que arrancan o que están en ese camino, en su propio camino, pues se inspiren y puedan encontrar también caminos de reflexión, ¿no? Que ese es el ejercicio que se hace en este tipo de, al menos es lo que se busca en este tipo de programas. El día de hoy me da muchísimo gusto saludarlos a todos ustedes, a todos los que nos escuchan, tanto en este momento como en cualquier momento del tiempo o del espacio, porque este podcast pues se queda como parte de la nube. Entonces quiero darles la bienvenida a dos invitados maravillosos a quien agradezco muchísimo que estén aquí conmigo en este podcast para hablar de una trayectoria que más allá de la creación es una trayectoria muy integral, es una trayectoria humana, como lo mencionábamos hace poco. Quiero presentarles a nuestro invitado de lujo, que es de quien vamos a hablar el día de hoy, que es el maestro Eliseo Mijangos de Jesús. El maestro Eliseo Mijangos de Jesús es artista plástico, egresado de la escuela llamada La Esmeralda en la Ciudad de México. Él nació en Minatitlán, Veracruz, y pues lleva dedicado a la creación más de 60 años. También él es muralista, él es grabador, él es pintor, evidentemente. También es restaurador, es maestro y es un gran amigo. Bienvenido, Eliseo. Gracias, Álvaro, por la invitación. Te agradezco mucho, sobre todo la presentación. Vamos a ver, Juan, gracias por estar aquí. Muy bien. Gracias por la invitación y gracias porque nos escuchen. Gracias, Eliseo. Bienvenido. También quiero darle la bienvenida a Juan Montoya Polín. Juan Montoya Polín es restaurador de bienes muebles. Él es de Guadalajara, Jalisco. Lleva más de 10 años viviendo en Guanajuato, y él se dedica básicamente a la restauración de bienes inmuebles, a la investigación de las artes plásticas. Él es también artista plástico y fotógrafo. Últimamente ha estado desarrollando sus proyectos fotográficos, y uno de sus temas más socorridos de su investigación es la trayectoria del maestro Eliseo Mijangos, sobre todo en el ámbito del muralismo, y ahora veremos por qué. Juan, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, y es un gusto estar aquí al lado de Eliseo Mijangos. Bueno, pues excelente que podamos empezar hablando de esto. Fíjense que les quiero platicar que hace mucho tiempo, que conocemos al maestro y pues que tenemos una amistad con Eliseo. De alguna manera yo quería hacer este grupo de tres, este trío de tres, porque gracias a Juan Montoya yo conocí a Eliseo hace más de 20 años. Y que pues en realidad personalmente para mí fue una situación que me cambió la vida.
Eliseo me enseñó muchísimas cosas de lo que ahora yo me dedico y puedo decirle sin miedo a equivocarme que mucho de lo que ahora hago, de alguna manera, directa o indirectamente, Eliseo tuvo mucho que ver para poder yo estar aquí. Y creo que también Juan podría decir algo similar. Así que pues no puedo estar yo más agradecido y el cariño pues es así, está a flor de piel para este proyecto. Y les digo esto, hace tiempo nosotros conocimos al maestro Mijangos en Guadalajara, cuando él estaba ahí, él estaba dando clases allá en Guadalajara, y cuando de alguna u otra manera terminamos en Guanajuato, fue intención de Juan Montoya y de su servidor, pues le empezamos a meter el gusanito al maestro que debería de venir a Guanajuato y debería de empezar a hacer trabajo en Guanajuato, que era un lugar pues muy bueno para la creación, un territorio fértil, y entonces pues lo convencimos, yo creo que lo convencimos y creo que ahora sí que tenemos culpa, mitad y mitad, porque el maestro se vino hace más de 10 años, sí, se vino sí, a Guanajuato, a vivir a Guanajuato, de hecho fuimos roomies un tiempo, sí. Y entonces él empieza una gran trayectoria de la cual ya vamos a hablar. Entonces, todo esto se los digo porque estamos aquí en este programa para hablarles de una exposición retrospectiva que pudimos inaugurar la semana pasada, específicamente el día 29 de julio, en el Museo de la Ciudad de León, con más de 80 obras originales y reproducciones fotográficas que cubrieron todo el área del museo y que abordan la obra del maestro tanto en pintura de caballete, grabado, como su obra muralística, sobre todo en Guanajuato de los últimos 10 años. La exposición, que tiene por nombre Mundos Imaginarios, Metáforas de la Realidad, fue una co-curaduría entre la maestra Guillermina Guadarrama, una investigadora del CENIDIAP, y sobre todo que se enfoca ella mucho a la época, los primeros años del maestro, como también Juan Montoya Polina aquí presente, que investigó la parte del mural, y su servidor, que trabajamos la parte de pintura de caballete y gráfica. Entonces, se inauguró la exposición con muchísimo éxito. La exposición estará abierta está abierta desde el 29 de julio, desde el pasado 29 de julio, hasta los primeros días de octubre. Y pues en realidad está siendo una de las exposiciones más comentadas y gustadas en esta ciudad. Hay muchísima gente que ha ido a verla, los comentarios han sido magníficos, Eliseo, y la gente está descubriendo muchísimas etapas tuyas que no se habían explorado. Yo en la inauguración dije, y con esto ya me callo porque soy muy hablador, yo en la inauguración dije que se estaba haciendo justicia histórica para el arte mexicano con tu exposición, porque era necesario hacer una revisión de tu trabajo de más de 60 años y con motivo de que este año cumples 80 años de vida. Juan y yo en algún momento lo comentamos también, que se cumplió un sueño que nosotros tuvimos, creo que desde que te hicimos venir a Guanajuato, hablamos en algún momento de poder hacer esta exposición, y mira, hoy, en plena pandemia, en el 2021, logramos. Entonces, son muchas cosas por las cuales se sienten contentos. Yo quisiera empezar, pues, comentando con Eliseo. Eliseo, tú empezaste desde muy chamaco en este tema de la creación. Cuéntame, ¿cuál fue la primera motivación? ¿Qué fue lo que primero te llevó a trabajar, a elegir un camino de creación? ¿Cuáles son los primeros recuerdos y qué es lo que hoy en día, con una perspectiva, puedes decir que fueron lo que te sostuvo para arrancar con todo y tener como la seguridad de que era ese camino? Pues mira, la verdad es que yo recuerde, y esto se parece mucho a lo que sucede con los niños, siempre diseñan, siempre están transmitiendo el conocimiento de su mundo, y rayan paredes, rayan todo. Y a mí me sucedió lo mismo, supongo. Sin embargo, después de
de llegar de Minatitlán, Veracruz, yo seguía haciendo lo mismo. Nunca me pusieron una traba, nunca me regañaron por hacerlo y lo seguía haciendo. Al llegar a la Ciudad de México, con mis hermanos, con mi familia, pues lo primero que hicieron fue mi ingreso a la escuela primaria, pero yo seguía dibujando y me interesaba seguramente más el dibujo que otra cosa, de tal manera que con grandes dificultades yo terminé la primaria, pero me interesaba mucho el dibujo. En la primaria, por suerte, en aquella época había monitores que se dedicaban a buscar y encontrar valores en el arte, y entonces ellos sabían que a mí me interesaba mucho el dibujo porque como en aquella época había pocos alumnos que tenían libros, entonces a mí me pasaban al pizarrón a dibujar los mapas, a dibujar escenas de historia, y el maestro ahí daba su clase, y entonces yo ya regresaba a mi asiento, pero era muy interesante porque después de que fueran dibujos con gis, después me llevaron una cajita con gises, pero de colores, y entonces ya podía darles un poco de color y todo eso, ¿no? Pero entonces eso les atrajo mucho, y cuando llegaron estos monitores que iban de la Secretaría de Educación Pública, pues a mí me reclutaron para asistir al taller infantil de artes plásticas, que era solamente un taller. Según tengo entendido, ese taller infantil de artes plásticas pues fue un semillero. Sí. Fue muy importante en su momento, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que había una relación grande, porque en ese momento había contacto con varios países en el mundo, y se hacían exposiciones infantiles. A mí me tocó, por fortuna, participar en una exposición de pintura infantil en Japón. Wow. Entonces esa fue mi primera exhibición. ¿Cuántos años tenías? ¿12, 13? 12 años. Ingresé de 2 años en ese taller. De hecho, yo era el más chico que había en ese taller. ¿Y a esa edad ya estabas exponiendo en Japón? En Japón, sí. Maravilloso, Liceo. Excelente. Pues fíjate que yo en ese momento pues no podía precisar la importancia que tenía eso, ¿no? Uh-huh. Pues a mí me interesaba seguir en el taller hasta terminar. Uh-huh. Mi familia pues sí me dejaron con toda libertad participar, y eso fue muy importante para mí, porque el apoyo de la familia fue importantísimo siempre. ¿Y cómo es que vas y que decides ingresar a la academia, ya ingresar a estudiar en la Esmeralda? Pues lo que pasa es de que había que seguirle la pista a todo esto, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, pues después de aquí te vamos a becar a la escuela de pintura, escultura y grabado, que le decían la Esmeralda. Y pues yo encantado de la vida, ¿no? En realidad ellos descubrieron mi vocación. Yo nada más me dejé llevar, ¿no? Y mi familia también permitieron que siguiera por ese camino. Muy bien. Estamos hablando, yo sé que no querías fechas, pero estamos hablando de qué fechas que estamos hablando que estuviste estudiando ahí en la Esmeralda. Estuve de 1956 ya ves si te acuerdas. a 61. Pues los 5 años de carrera. Okay. Entonces, de lo que había que llevar como alumno regular, porque por supuesto había alumnos que asistían a algunos talleres libres y todo esto, pero había que hacer la carrera.
Tú nos mencionaste hace un momento que dibujabas desde siempre. Sí. Creo que en la academia continuaste perfeccionando el tema del dibujo, y los que conocemos tu obra sabemos que un elemento muy importante es tu dibujo. Sí. Yo creo que eres un defensor del dibujo, ¿no? Sí, creo que sí, es importante. por supuesto. ¿No estás de acuerdo, Juan? Sí, y más hemos notado mucho, como dices, la calidad del dibujo, de la línea del maestro, porque como toda academia de tiempos anteriores, era la base. Y me recuerdo en varios cursos que ha dado el liceo que siempre los pone a tomar apuntes rápidos. Y él lo hacía con una maestría, que tenía cámara fotográfica en los ojos. Entonces el dibujo ha sido básico para él, y como tú lo mencionas, se nota ahorita en sus pinturas, en su grabado, en los bocetos que hace para los murales. Entonces yo creo que ha sido una base muy importante que ha desarrollado y no ha dejado. Claro, ¿no? Yo creo que vemos en el liceo todavía esa disciplina de poder hacer bocetos, de hacer realmente, de construir compositivamente, pues tú que has estudiado el tema de los murales, de realmente trabajar retrato, y no dejarse ir a veces por esta moda del feeling nada más, sino que bueno, tienes un método que luego extrañamos mucho en los artistas actuales, ¿no? En algunos, diría yo, ¿no? Sí, fíjate que yo en el dibujo especialmente descubrí muchas posibilidades. No sé, a veces me decían que tenía la pluma educada, el lápiz, el bolígrafo, porque yo con el bolígrafo puedo encontrar una gama de grises, hasta llegar a un gris muy tenue. Pero también había que ver ese dibujo que no es nada más el perfil de las formas, sino estudiar todo el claroscuro que hay sin perfilar, sino que el mismo medio tono te va ayudando a hacer las formas que tú quieres, sin necesidad de perfilar el motivo, ¿no? Eso es muy interesante, porque la verdad es que el dibujo, muy pocos se dan cuenta que puedes hacerlo. Y yo lo estudié mucho. Bueno, pues yo recuerdo que en la exposición hay unos cuadernos tuyos de viaje. Sí. Que vemos eso, ¿no? Sí, exacto. Quien vaya a ver la exposición tiene que buscar esos cuadernos y ver cómo resolvías ese tipo de dibujo a partir de la sombra, ¿no? Sí. Wow. Y entonces, pues, ahí hay un mundo. Nada más es cuestión de estudiar y hacerlo, ¿no? Ir descubriendo cosas. Por supuesto que me han dicho, bueno, lo que pasa es que tú eres más dibujante que pintor, pero es que se pueden hacer las dos cosas, y en cualquier técnica, ¿no? Pero ¿de dónde sale eso? ¿Tiene que haber una diferenciación? ¿Tú qué piensas? Pues siempre se ha dicho que la base es el dibujo, ¿no? O sea, tienes que ser un buen dibujante para ser un buen pintor. Entonces, pues posiblemente ese comentario será alguien que se ha acostumbrado a ver ciertos colores en la paleta del liceo. Yo no coincido con eso, con esa idea que él menciona, porque ciertamente es muy buen dibujante, de los mejores, pero también el manejo de color es extraordinario, y lo vamos a ver un poco en esta exposición, no solo en los grabados, por ejemplo, que tiene a color, en las obras de Caballete, sino ya pasado a los murales, en que trabajó varias técnicas. Entonces su gama de color es muy amplia. Él se ajusta un poco también a la técnica, porque como sabemos, la pintura al fresco tiene una limitante en cuanto a la gama de colores a utilizar por los pigmentos que se deben de utilizar. Pero yo creo que su característica ciertamente es un extraordinario dibujante, pero yo considero que también es un muy buen pintor y muralista. Bueno, es que también déjenme presumirles que el maestro pues tuvo, aparte de su talento, pues tuvo también maestros muy interesantes. Déjenme les cuento que una de las primeras anécdotas que yo conozco del liceo y que me sorprendieron mucho fue que, dime si lo cuento mal, ¿no? Pero que él de estudiante, pues él estudiaba en San Carlos, en la Ciudad de México. Piensen en una Ciudad de México de los años 50, ¿no?
y él se iba caminando a la Alameda y que ahí veía a un viejito que dibujaba y sentado ahí y así, y entonces él hacía plática con él. Y un día le regaló unos colores, le regaló unos lápices, y resulta que esa persona era Francisco Goite, el gran pintor zacatecano. Imagínense eso, ¿qué es conocer ese tipo de gente, Eliseo? Bueno, pues mira, lo que pasa es de que en la escuela, en esa época, pues había muchos pintores todavía vivos que son ahora personajes de la pintura mexicana. De la historia. Sí, como Francisco Goitia, ¿no? Y como muchos más, Fernando Leal, Alfredo Salce. Carmen Mondragón, ¿qué dices que te dio? Carmen Mondragón, sí, pues qué te diré, Juan Soriano, Raúl Anguiano. Ruth Rivera. Ruth Rivera, que fue tu maestra, ¿no? Mi maestra, sí, en la Esmeralda. Entonces, pues, como que ese mundo lo ves muy natural, porque nunca, hasta ahora empiezas a darte cuenta de lo extraordinario que eran esos maestros dentro de la historia de su obra, ¿no? Claro. Y entonces, pues, Francisco Goitia, yo no sé cómo me vería, que me dijo, oye, tú estudias pintura, ¿verdad? Sí. Pues te traigo estos, y sacó de su morral unos pinceles y unos óleos que él había usado. Y dice, pues para que los ocupes, para ver si te sirven. Pues extraordinario, ¿no? Pues sí, yo los ocupé, pero si yo hubiera sabido, hubiera guardado eso. Claro. Ahorita sería pues una joya. Son joyas. Bueno, cumplieron la función que él te Exactamente, dijo, ¿no? sí. Oye, sí. Eliseo, bueno, pues entonces tú estudias en Esmeralda, ahí terminas la carrera, Sí. Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque yo sé que cuando tú sales de ahí, se te empiezan a abrir muchos caminos, que tuviste que tomar decisiones. Sí, así es. Pues mira, la verdad es de que yo conocía personas que me orientaron muy bien. Por supuesto que al salir de la escuela, lo que a mí me llamaba mucho la atención es dar clases. Pero yo no podía dar clases, a pesar de que ya había egresado de la Esmeralda, una escuela de pintura y escultura profesional. No podía dar clases. En ese momento los que podían dar clases eran los egresados de la escuela normal superior, eran los maestros. Claro. Pero ¿cómo es posible si yo tenía todo el conocimiento de pintura y yo quería dar clases de pintura y dibujo? ¿Por qué no me daban la oportunidad de hacerlo? Me parecía absurdo en ese momento, ¿no? No sabía exactamente por qué. Pero estuve trabajando para el Museo de Antropología, que en aquel momento se preparaba para inaugurarse. Uh-huh. Y había unos talleres en donde se preparaban todas las piezas que se iban a exhibir y se estaban haciendo unas maquetas que se iban a exhibir en el museo. Y yo participé en dos muy interesantes maquetas, que es la Casa del Mamut, no sé si ustedes la han visto, uh-huh. Y el Mercado de Tlatelolco. Entonces ahí estuve un tiempo trabajando en esas maquetas y tuve oportunidad de ver a unos maestros que habían sido los que me enseñaron en la Esmeralda, como Nicolás Moreno, como Pablo Higgins, que estaban pintando ahí sus murales en algunas paredes de lo que iba a ser el Museo de Antropología. Uh-huh. Y ahí estuve un tiempo hasta que me llamaron de la Secretaría de Educación Pública, que tenía que presentarme porque ya habían encontrado algo para mí. Uh-huh. Y pues ¿qué era ese algo? Pues me ofrecían que podía estudiar
en un laboratorio de restauración de obras artísticas. Y entonces pues allí me encontré ante dos caminos, o seguir con la pintura o dedicarme a estudiar en restauración. Muy bien. Pero lo interesante de todo es que para estudiar restauración ya tenía una plaza de la Secretaría de Educación Pública, o sea, era un dinero seguro, cada quincena. Claro. Y obviamente pues todos los egresados de las escuelas de arte lo que quieren es tener dinero para comprar sus materiales. Entonces, ¿qué hacen? Pues buscan un trabajo que les dé dinero para comprar el material. Y a mí me lo estaban ofreciendo ese trabajo, y en algo que se complementaba con mi carrera, Claro. que es la restauración. Porque también, y déjame que haga una puntualización, tú seguías trabajando también tu obra plástica. Sí, sí, por supuesto. De alguna manera tú empiezas a tener tus primeras exposiciones individuales. Sí, sí. Y yo recuerdo algunos recortes de periódicos en las que se te nombraba como una promesa de la plástica mexicana. Sí, así es. Empezabas a tener un renombre junto con muchos que siguieron también su camino, y que de alguna manera pues podemos decir que son contemporáneos, como pues el recién fallecido Francisco Toledo y muchos de los que vinieron después de la llamada ruptura, ¿no? Sí. Entonces creo que ahí es lo que yo me refería, que cuando en algún momento tú dices empiezo a trabajar la restauración, y empiezas un poco como a dejar un poco de lado, por decir algo, la parte de la pintura, ¿no? Sin embargo, nunca dejaste de crear. No dejé. Obviamente, lo que me llevó a la restauración pues, fue lo siguiente: el seguir teniendo conocimientos de la técnica. Entonces, pues eso es fundamental, ¿no? Para restaurar cuadros de caballete, cerámica, escultura, pintura mural, es básico la técnica. Y ahí yo dije, bueno, yo me voy a poner a estudiar más porque va a servir también para mi obra. Claro. Y así fue. Y fíjense que el maestro Mijangos, pues nada, que se dedicó nada más un poco más de 40 años a trabajar en el Centro Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Artísticos del Instituto Nacional de Bellas Artes, que pues inclusive cuando empezó ni siquiera se llamaba así. Empezó a trabajar ahí, donde llegó a ser jefe del Departamento de Restauración de Murales, lo que le llevó a trabajar una gran cantidad de murales. Ese tema me gustaría que Juan, que lo ha trabajado más, que nos platique, porque luego el maestro le da chivio platicar de todos los alcances, pero Juan, cuéntanos más o menos cómo fue esa etapa del liceo y hasta dónde llegó, qué tanto restauró. Cuéntanos más o menos estos highlights que luego tenemos y que nos encanta. Sí, bueno, pues primeramente hacer como un breve resumen, un acercamiento, particularmente ya se dijeron algunos datos, pero hablando de la pintura mural, yo entrevistaba al Liceo, porque cada que lo entrevisto descubro cosas nuevas, a pesar de, como decías, 20 años de conocerlo. Precisamente es en un seminario de estéticas de la UNAM donde yo lo conozco, un seminario de muralismo que estaba a cargo la doctora Aida Rodríguez Prampolini en aquel entonces, Leticia López Orozco estaba a cargo. Entonces ahí yo lo conozco. Yo era estudiante de restauración en Guadalajara, me invitan a ese seminario y ahí conozco al Liceo. Cuando hice un nombre, luego me puse a investigar y pues obviamente pues toda una eminencia, ¿no?, en el asunto de la restauración. Entonces, haciendo una breve plática con él acerca de lo que es el mural en su vida, yo creo que es un eje primordial en el desarrollo, tanto profesional como artístico. Porque, como ya se mencionó, me decía él, sus primeros acercamientos con la pintura mural era cuando era niño, que se salió con sus compañeros y se fueron a ver unos murales en la Secretaría de Educación Pública y eran los de Diego Rivera. Pero él mismo mencionaba que pues no le causó gran impacto en ese entonces. Posteriormente ya en la Esmeralda tiene de maestros a Ruth Rivera, que le da una materia de composición, y luego nada menos que Pablo Higgins.
este gran pintor de origen norteamericano, según entiendo, pero que se dedicó mucho y estuvo en el muralismo mexicano. Entonces él es un maestro de quien aprende técnica y materiales, ¿no? Ya posteriormente, ya en los años 60, empieza a hacer sus primeros murales de manera colectiva, uno de manera colectiva en algunas primarias en la Ciudad de México, después en Michoacán hace otro de manera individual, y así realiza varios. Como él menciona, luego viene la etapa de la restauración en la que ya no le queda tanto tiempo para hacer sobre todo obra monumental como un mural. Se dedica tal vez a la gráfica, a la pintura de caballete. Y esta parte es en donde yo siento que le debemos mucho al Liceo, a su labor de más de 40 años de restaurar, porque ha sido una de las personas que ha podido tocar, palpar, conocer, como él lo dice, todos los materiales y la técnica de los mejores murales que hay en México, y al rescate sobre todo. O sea, él, como lo menciona, estudiar, investigar. Él tiene un ojo que ya nada más que cuando ve un mural sabe la técnica, te puede decir con un poco de observación los aplanados que puede tener, los materiales por la época. Es un bagaje de conocimientos como poco lo llegan a tener. Y como él lo menciona, se lo ha dado la restauración por más de 40 años. Entonces yo creo que fue un sacrificio de un Eliseo artista, porque un restaurador no es artista. Muchas veces la gente malentiende eso. En pos de hacer su obra creativa, la dejó para hacer su obra de restauración y conservación. Entonces el Liceo tiene conocimiento, le debemos mucho. También viene la etapa del 85, una época crítica para México, en donde él me lo menciona y lo platicábamos. Me dice, mientras otros estaban rescatando cuerpos, yo rescataba murales. ¿Sí? O sea, él tenía tiempo para poder retirar un mural antes de que se cayera el edificio, y le daban tiempos. Estamos hablando que en el temblor del 19 de septiembre de 1985, Sí. te dedicaste por parte del centro de conservación, iban a los edificios. ¿Cuáles fueron esos murales que rescataste? Bueno, pues fue el primero que vimos ese mismo día del temblor, que fue muy temprano, a las 7:19 más o menos. Pues nosotros empezamos a ver unos murales, y me tocó ver primero el mural de Diego Rivera, que estaba en el Hotel del Prado, El sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Ahí lo vimos desde de un ingreso lateral, porque no estaba permitido la entrada. Enfrente se estaba quemando el Hotel Regis y estaba toda esa zona acordonada. Entonces no pudimos entrar y nos fuimos al Centro Médico Nacional. Ahí todo era un caos. Por supuesto que todavía estaban sacando enfermos de ahí, de unos hospitales que se habían colapsado, y estaba el ejército cuidando, y había pues toda la guardia del Seguro Social y Boy Scouts estaban acordonando toda la zona. Era en aquel momento uno de los hospitales más grandes que había en América Latina. Entonces imagínate la cantidad de enfermos que tenían que sacar. Uh-huh. ¿Y estos murales, cómo fue la estrategia para rescatarlos? Cuéntanos un poquito, bueno, de manera general. Nosotros estábamos conscientes de que ahí había pintura mural. Y así, muy rápidamente, te diré que el primero que nos permitieron rescatar fue un Siqueiros. El Siqueiros, que tenía menos problema, y tuvimos que desmontar. Menos problemas entre comillas, ¿no? Porque sí costó un buen tiempo sacarlo. Y después de él, ese mural lo dejamos en la unidad de congreso, que no había pasado nada y que era muy seguro, lo resguardamos ahí. Pero el mural se daba por perdido, una obra de David Alfaro Siqueiros. Y después nos fuimos con
con un mural que era una pintura sobre muro directo que se había cuarteado y se habían desprendido pedazos. Era un Luis Nishizawa. Era problemático porque como estaban en el vestíbulo y todos los pisos estaban colapsados, era un riesgo entrar a trabajar ahí. No nos permitían entrar y nos dijeron, no, pues es que no los podemos dejar porque en este momento pasan a ser de la lista de demoliciones inmediatas. Claro. Pero es que está el mural, pues sí, pero si ustedes lo quieren hacer, tendrán solamente una semana. Y bajo tu riesgo. Y bajo su riesgo, sí. Y entonces, pues, hubo que hacerse de tres que iban a ser nuestro equipo, 3 restauradores que estaban dispuestos a hacerlo. Uh-huh. Pero eran gente que se prestó en ese momento porque casi nadie quería trabajar ahí. Claro. Era riesgoso. Pues yo no sé cómo pude hacerlo yo, ¿no? Ahí me surge una pregunta, Eliseo. A ver, yo creo que en un momento tan grave en la que pues siempre la vida es lo más importante, pues inclusive no sé si pudo haber sido criticable el que en un momento dado, siendo el asunto de la vida humana tan importante y que era ahí lo primordial, salvar las vidas humanas de la gente que estaba sepultada ahí en los restos de edificios, que hubiera un grupo de personas que estuvieran preocupados por los murales. Creo que pues igual tal vez de primera mano pudo haber dicho la gente, ¿qué les pasa, no? ¿Qué movió a Eliseo a rescatar eso? ¿Por qué había que rescatar los murales? Mira, en ese momento la verdad es de que si no te traicionas, no lo vas a poder hacer. Entonces, en mí estaba la idea, inventada por supuesto, de que, oye, si a ti nada te costó tu carrera, todo te lo dieron, fue a través de becas, ¿tú por qué no aportas algo? Tienes que aportar algo. Y entonces esa era la oportunidad de aportar algo, el rescate de estos murales que estaban en riesgo de perderse. Oye, eso es maravilloso y creo que las generaciones actuales hemos perdido mucho esa... Y por otra parte te voy a decir que ya a lo largo del tiempo te das cuenta de que si tú eres restaurador y no ibas a hacer eso, pues ¿cómo te podías decir restaurador? ¿No? Entonces pues se salvaron esos murales, 90 metros cuadrados de 3 murales. Wow. Oye, y luego el caso, bueno, aquí hay un asunto interesante que yo luego le estoy sacando aquí la información así como a tirabuzones Eliseo, que bueno, él realizó a partir de entonces, no sé si a partir de entonces, pero él aprendió y perfeccionó una técnica italiana que se llama el strap. Sí. ¿Qué consiste esa técnica, Juan? Tú cuéntanos. Bueno, el más indicado sería Eliseo, ¿verdad? Pero también tú tienes que probar porque tú también ya aprendiste con él. Bueno, si no, díganlo entre los dos. Bueno, a mí sí me gustaría mencionar precisamente ese tema que tú mencionas. El strap es una técnica en la que se desprende solo la capa pictórica. Estamos hablando de capas muy, muy delgadas. Y esto se hace como una medida extrema cuando, como en este caso menciona Eliseo, se va a derrumbar o derruir un inmueble. Lo que se hace es estraparlo, es decir, quitarlo, desprenderlo para después darle otro soporte y mantenerlo en conservación. Uh-huh. En ese sentido, creo que Eliseo, me atrevo a decir que es la persona en México, si no en Latinoamérica, que ha perfeccionado la técnica y que la ha trabajado más. Me atrevo a decir también que ha sido el primero que ha trabajado el desprendimiento en áreas curvas, porque una cosa es la superficie plana y otra cosa es estrapar un mural en áreas curvas. Entonces, él nos hablará un poco más. Por ejemplo, está el caso del Casino de la Selva en Cuernavaca, que le tocó trabajar eso en condiciones también muy, muy críticas,
pero básicamente esa es la técnica. Pues yo voy a hacer la voz de mucha gente que yo he escuchado cuando Eliseo platica de este tema. Dice, a ver, maestro, pero ¿cómo? O sea, arranca la pintura así como una calcomanía, ¿verdad? Que te dicen, y entonces tú contestas. Sí, claro, pero esta técnica fue iniciada en Florencia con los italianos. Pero aquellos desprendimientos que ellos hacían eran pequeños. Se sabe que la pintura mural en México es monumental. Los murales son enormes. Te digo, son obras que tienen más de 90 metros cuadrados. Entonces, pues, hasta ahorita, yo calculando, hemos trabajado y desprendido, no porque uno lo quiera, ¿no? Sino porque han sido obras que están en riesgo de perderse, casi 1 kilómetro de pintura desprendida. Creo que va a ser muy difícil que se pueda hacer algo así ahorita. Claro, sí. Y no solamente, mira, esta técnica se inventó para frescos, pero nosotros hemos hecho desprendimientos en acrílicos, murales en acrílicos, en temples. Entonces, hasta aquí pues ha sido mosaicos, ¿no? Sí, entonces ha sido pues una gama de estudios para poderlo lograr, pues muy importante. Liceo, vamos adelante porque como tú sabes hay que ajustar al tiempo y también volver a tu parte de artística. Sí. Antes de eso, porque hay mucho tema que hablar, deberíamos hacer un tema solo de rescate de murales con Eliseo, de su experiencia con murales, por ejemplo, que fue a trabajar a Hawái, fue a trabajar unos murales de Pablo Higgins en Hawái. Bueno, una cantidad de temas que con Eliseo es interminable platicar de el rescate de los murales en México. Nada más lo último, nada más que nos comentes, para el caso del mural de Diego Rivera que comentabas del Hotel del Prado, ahí se tuvo que hacer otro tipo de técnica para rescatarlo. Que nos comentaras brevemente qué tuviste, que porque tú estuviste ahí involucrado en la logística, ¿qué se tuvo que hacer? Bueno, inmediatamente después se estudió la posibilidad de salvar ese mural. Se estudió la posibilidad de poder hacer desprendimiento de la capa pictórica. Por supuesto que es una obra muy larga, de 15 metros de largo por casi 4 metros de alto. Es un fresco que es un bastidor metálico muy pesado. En esa época ese mural pesaba 30 toneladas. Y se pensó en hacerlo a través de un desprendimiento, pero había que sacar 4 secciones de eso. Pero después empezaron a hacer estudios muy formales, pensando en un equipo interdisciplinario para poderlo sacar completo. Y bajo muchos trabajos que se hicieron, se pudo rescatar completo. Cosa extraordinaria. En un alarde de conocimientos de ingeniería, y en ese momento había la gente preparada para hacerlo, se sacó completo con toda la armazón. Con todo el muro. Con todo el muro, sí. ¿Y esa técnica se llama? Pues es un transporte de un muro sobre bastidor completo. Ok, es un estaco, ¿no? Que me habían dicho que se llamaba estaco, ¿no? Pues sí, estaco ya se refiere cuando te traes ya material del muro. Okay. Pero en este caso se trajeron todo el muro. Todo el muro, sí. ¿Y a toda la armazón. ¿Y a ti, tú qué hiciste en ese proceso? Pues en principio lo que había que hacer es proteger la capa de color antes que nada. Porque había pues ya el proyecto de sacarlo completo. Había que proteger la capa de color toda. Y a mí me tocó aplicar esa capa de color, wow. de proteger la capa de color. Uh-huh. Para después vinieron toda una serie de estratos que lo iban a asegurar para poderlo sacar.
Wow, qué Y maravilla. luego, después de un año que estuvo oculto, que ya se hizo el museo en donde se encuentra ahorita, que duró un año, un poquito más de un año, porque esa pieza se puso primero antes de construir el museo. Claro. Y después, ya que estaba construido el inmueble, pues hubo que quitar todas las capas que se usaron para protegerlo. Y al final, pues hubo que quitar la primer capa protectora que tenía la pintura, que fue la que yo puse. Y Entonces todo yo la funcionó quité. perfectamente. Sí, exactamente. Wow, qué maravilla, Eliseo. Pues como les digo, podemos seguir hablando y hablando del tema de la restauración, pero también es importante poder destacar este tema que desde un principio les decía, que ha sido la reunión de toda esta obra retrospectiva de Eliseo, de más de 60 años de trabajo ininterrumpido, porque si bien es muy importante esta etapa de restaurador de murales, también es cierto que nunca dejó de crear. Y eso lo tenemos constatado en una exposición que es muy completa. Esta exposición, si me permites continuar, Eliseo, está dividida en dos partes, dos grandes partes, que es una parte donde abordamos pues la pintura, su etapa de alumno, cuando arranca, están sus primeros grabados que hizo a los 13 años en la escuela de infantil, después vienen retratos que hizo en sus primeros años, pintura, grabado y que hasta la actualidad, ¿no? Pero hay otra parte que me gustaría mucho que Juan nos explicara, que es sobre los proyectos murales. También que nos dijera cómo se arrancan los proyectos, aquí sobre todo que tiene que ver con Guanajuato, según entiendo, ¿no, Juan? Sí, básicamente. Bueno, pues nos habíamos quedado en la etapa y como bien mencionabas que el liceo lo conocimos en Guadalajara. Yo después del seminario lo invitan a la Escuela de Restauración a ser un maestro adjunto de pintura mural en la Escuela de Restauración Guadalajara y ahí yo lo conozco, aunque no me dio clase directamente. Sin embargo, el primer proyecto en el que yo estoy es con el liceo Mijangos, lo contrata la escuela para limpiar nada más y nada menos que los murales de Orozco en el Hospicio Cabañas. Wow. Ese fue mi primer acercamiento con el liceo ya laboral, hablando de laboral, casi nada, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, a partir de entonces seguimos trabajando, seguí yo estudiando, él siguió en la escuela, después se sale y me invitan a trabajar acá a Guanajuato, un proyecto en el Teatro Juárez, ya como restaurador, y con el tiempo fue que lo empecé a invitar a él a ver si se venía. Yo traía mucho la inquietud de hacer un encuentro de pintura mural en Guadalajara, sin embargo no cristalizó. Y aquí entro a trabajar al Instituto Estatal de la Cultura, donde les propongo el proyecto y lo aceptan. Entonces en 2009 hacemos el primer encuentro de pintura internacional de pintura mural en conjunto con Estéticas, y es ahí donde se nos ocurre la idea, junto con el liceo, de hacer cursos de pintura mural para rescatar las técnicas tradicionales. Oye, qué interesante. Muy bien. ¿De qué año estamos hablando? 2009. 2009. Fue el primero. Okay. Y de ahí el producto, el liceo da cursos, se abre la convocatoria para los interesados y él da cursos con diferentes técnicas. El primero es este mural en 2009, que en la exposición vamos a ver algunas fotografías y de dónde sale el diseño, porque ese no fue diseño del liceo. Como se conmemoraban algunos años de José Chávez Morado, se utilizó un diseño. Ese primer mural de ese primer curso, ¿dónde está? Está en la entrada de la segunda sección, que es el Museo Olga Costa, en Pastita, en Guanajuato. Okay, se llama La Patria. ¿Y qué técnica es? Es mosaico veneciano. Ah, ok. Entonces está hecho por los alumnos del mismo taller. Sí, así es. Y entonces empiezan a hacer una serie de talleres. ¿Cuántos llevan? Pues encuentros murales se hicieron alrededor de 5 nada más. A mí me tocó coordinar los 2 primeros nada más. Pero después el mismo Instituto de Cultura, a través mío y junto con el liceo, lo fueron contratando para seguir haciendo los cursos, aunque ya no había encuentro de pintura mural. Uh-huh. Entonces, hasta la fecha, el liceo ha realizado 10 murales. 10 murales. 10 murales en Guanajuato. Y con diferentes técnicas que van desde el mosaico veneciano, piroxilina, fresco, temple a la caseína, y en diferentes lugares. Algunos se encuentran en Celaya, en un parque lineal hay uno. Aquí en León tenemos en el área de servicios educativos, en el Museo del Fórum, hay otro. Hay uno que se realizó para regalar a Quito, Ecuador. Wow. Tuvo que ir el liceo ya a supervisar el traslado y el montaje también.
Entonces ya han sido 10 murales, ahorita tal vez él platique, pero está otro por terminar. Y ya son 10, 11 murales los que he realizado aquí en Guanajuato. Ok, y Juan, desde tu perspectiva, si pudieras ver, bueno, si pudieras, pues los ves, todos estos murales, ¿cuál sería el común denominador? ¿Cuál crees que sea este aporte que el liceo ha estado dando en estos 10 años, un poco más de 10 años, haciendo estos murales? Creo que pues es destacable, ha acrecentado el patrimonio artístico muralista en el estado de Guanajuato. Sí. ¿Cómo ves eso? ¿Cuál es el aporte? Pues más allá de que ha acrecentado el patrimonio, que sí, eso es muy cierto, es el rescate de las técnicas. Pero aquí pasa algo interesante. El liceo rescata las técnicas tradicionales, sin embargo, las mezcla con materiales nuevos. Él tiene una manera de dar clases muy peculiar de lo que yo he conocido. Porque, por ejemplo, él ya trae su diseño del mural y, sin embargo, pone a trabajar a los participantes con pruebas de color, con que, a ver, tú hasta esta imagen, pero él ya tiene su idea global. Eso no le quita que él llegue e imponga su idea y diga, se va a hacer esto, sino que les fomenta la creatividad de cada uno de ellos, no solo en el color, en la línea, en la representación, sino en los materiales. Entonces es interesante porque él los pone a investigar los materiales nuevos, ¿sí? O sea, pareciera contradictorio porque rescata las técnicas tradicionales, pero las ajusta con también materiales nuevos. Eso es muy importante, ¿no? Eso ha sido uno de los principales ejes que él ha mantenido en sus cursos, y el otro la enseñanza. O sea, tiene como él ya mencionó, él quería dar clases desde joven y no lo dejaban. Ahorita está realizando eso en cada curso, él se entrega en cada uno de los cursos, les enseña todo lo que sabe, ¿no? Y la otra aportación también es que me ha tocado presenciar que ayuda a otros pintores que le piden asesoría técnica, en Guadalajara, por ejemplo, con Antonio Ramírez en un mural, él va y le da capacitación o le da asesoría en cuanto a la técnica, ¿no? Y otro aspecto muy importante es el hecho de que todos los que toman cursos con él ahorita ya están creando obras. Hay un artista de Celaya que se hace llamar Fósil, nos lo encontramos en la inauguración, ya hizo murales en Paraguay, tiene otros en el Tecnológico de Celaya, en las plazas de Celaya, y él me lo dijo, yo arranqué a partir del curso de liceo. Claro. Entonces ha sido semillero de muchos pintores chavos que actualmente están pintando murales. Qué maravilla, Eliseo. ¿Tú cómo ves en la perspectiva de 10 años de trabajo y de 10 murales? ¿Cómo ves este legado que has venido estableciendo en este Pues estado? mira, ha sido muy rico, porque bueno, la idea al empezar a trabajar el primer mural, que es La Patria, que es un dibujo de Charles Morado, ahí trabajé prácticamente con puros arquitectos ya recibidos. Pero entonces había que aprovechar un poco la experiencia que ellos decían tener y temían para poder dejarlos que diseñaran un poco de los materiales. Y se supone que estos murales son parte de la misma estructura arquitectónica. Entonces, si conocían de materiales, podían sugerir algunos para utilizarlos en el mural. Y así ha sido siempre. Creo que hay que también innovar en cuanto a los materiales, como decía Juan. No hay que quedarse con los tradicionales porque tenemos la experiencia que a través del devenir de la vida de estas obras, pues han sufrido deterioro. Bueno, como tú lo sabes ejemplo, en primera mano, pues tú los has restaurado. Sí, como por ejemplo el ya no permitir que se hagan obras sobre el soporte, sobre la pared, sino que haya la posibilidad también de que en un momento dado los puedas desmontar por cualquier cosa. Claro. Y que sean reversibles, pues. Entonces, sí hay que aprovechar todos los materiales nuevos que puedas utilizar. Ok, excelente, Eliseo Guaya. Pues yo creo que seguirán habiendo otros cursos. Sí. No estamos hablando de los últimos murales, ¿verdad? Sí, así es. Por ahí sé que tienes un proyecto en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato de completar un muro muy largo. Y Sí. pues que eso va a significar muchos talleres.
Claro, Entonces sí. este tema no está concluido y esperemos seguir hablando de ese tema aquí. Juan, en esta área que tiene que ver con el liceo como muralista, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué va a encontrar la gente que visite la exposición? Bueno, esto es muy, muy importante mencionarlo, el proceso creativo que ha llevado por lo menos el liceo, tú lo mencionabas al inicio, ya los artistas no hacen bocetos, no hacen dibujos preparatorios, son más del feeling y de lo que vaya saliendo, ¿no? El liceo tiene la formación realmente académica, entonces en esta exposición vamos a encontrar dibujos que él hizo preparatorios, están desde los bocetos, algunos murales están los bocetos a escala, con técnica de color, pues, o sea, con acrílico, algunos, a escala de los murales. Y vamos a poder ver dibujos que él tuvo que hacer, análisis compositivos, algunos en sección áurea que él hacía para poder acomodar los personajes en cada uno de los murales. Vamos a encontrar desde dibujos a lápiz, a tinta, algunas reproducciones a color, pruebas de color. Y yo le quise complementar, obviamente no nos podemos traer los murales a la exposición, pero sí algunas reproducciones o detalles para que la gente pueda ver cómo es la técnica. En el caso de los murales que están hechos en mosaico veneciano, para que vean la junta. En el caso de los que son alfrescos, para que vean la transparencia, que es muy característica de esta técnica. Entonces van a ver algunas fotografías que acompañan a toda la obra original del liceo para que puedan darse una idea de cómo son los murales. Entonces yo los invito a que se den una vuelta y puedan conocer todo este proceso creativo. Me dijeron que hay unos retratos de Olga Costa y de José Chávez Morado, bueno, de varios personajes que maravillosos, ¿no? Unos retratos, había por ahí en la inauguración, me dijo un visitante que no había visto un retrato de Olga Costa que la conoció, que le parecía tanto como el que tú hiciste. Sí, Algo sí. así me dijo, ¿no? Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, lo que pasa es que también tenemos que mencionar que el maestro Chávez Morado era mi amigo. Yo lo visitaba muy a menudo en su casa de Pastita, aquí en Guanajuato, y varias veces pues vi a la maestra Olga Costa. Platicamos en algún momento y ahí la pude observar muy bien, de tal manera que cuando hice esos apuntes del retrato, pues yo la conocía bien, ¿no? Creo que hay una fotografía, ¿no? También del liceo visitando al maestro, ¿no? Sí, cuando era la época de que trabajaba en el centro de restauración, desde ahí ya lo conocía y el maestro según se pedía asesoría para que le hicieran bastidores para sus obras y fue cuando Eliseo con todo el grupo venía a visitarlo constantemente. Qué maravilloso, de verdad. Creo que es una excelente oportunidad podernos acercar de primera mano en una trayectoria tan completa, tan compleja, con tantas aristas y con tantos caminos como puede ser una trayectoria de más de 60 años del maestro Eliseo Mijangos de Jesús, que es nuestro invitado. La exposición también se complementa con alrededor de 75 obras que como les decía, retrato y obra gráfica. El maestro Mijangos pues a lo largo de toda su vida estuvo realizando gráfica y pintura al óleo y pintura de acrílica sobre varias superficies, como sobre tela, sobre madera. En la exposición ustedes van a encontrar desde sus primeros grabados que hizo a los 13 años, sus primeros retratos tanto de familiares cercanos como de él mismo, autorretratos, algunas exploraciones plásticas sobre temas de la historia de México que le ha llamado mucho la atención. Después encontramos, él en Guadalajara estuvo abordando, después de jubilarse de la restauración, empezó a retomar su etapa gráfica y él lo retoma con una técnica maravillosa que realiza en los talleres de Antonio Ramírez, precisamente allá en Guadalajara, que se llama la técnica a la manera pictórica o al azúcar, donde pues empieza a trabajar de una manera, es como su regreso a la gráfica y son obras muy fuertes, son obras muy valiosas, se encuentran en la exposición. Al mismo tiempo vamos a encontrar un área donde el maestro alrededor del 2018 trabaja gráfica que se llama monotipia, es decir, que mediante el uso de diferentes materiales realiza impresiones gráficas de un tiraje de una sola pieza, según entiendo. Vamos a encontrar también ejercicios del maestro de retrato, de caricatura,
temáticas de crítica social, como una obra maravillosa que se llama Crítica de la Educación Nacional. Vamos a encontrar obras emblemáticas del artista, como 2 versiones de una obra que se llama La Carga Triste, con 10 años de diferencia, que le recuerda una etapa de su infancia. Y bueno, vamos a ir recorriendo obras que, bueno, también es muy importante su paso por el Centro de las Artes de Guanajuato en el exconvento de San Agustín de Salamanca, en la que mediante varias tutorías él empezó también en los últimos 7 años, ha estado trabajando muchas piezas que se encuentran en la exposición. Perdón por irme rápido, pero ya estamos sobre el tiempo. Y por último, el maestro este año ha realizado una carpeta especial de aguafuerte y aguatinta con 12 grabados bajo estas técnicas, que en una edición corta, en una edición pequeña, una edición exclusiva, la está presentando para celebrar sus 80 años de vida. Esta carpeta está patrocinada por tanto la empresa Materialización de Proyectos de Diseño en General, Restauración y Museografía, como la empresa Zeus Dominico, que pues ahora sí que se juntaron. También sacaron, de otro de los amigos del liceo, en el cual nos pusimos pues hicimos un esfuerzo para que se hiciera esta carpeta conmemorativa que el artista en próximos días va a presentar, y que pues estará a la venta también para que aquellos amantes de la obra del liceo, que sé que cada vez somos más, pues también puedan tener tanto la carpeta completa como alguno de sus piezas, ¿no? Entonces, pues ahora sí que sirva este podcast también para anunciar esto, ¿no? Pues vamos terminando. Les agradezco muchísimo, ya me comí el tiempo. Les agradezco muchísimo el tiempo que estuvimos conversando, creo que fue muy valioso. ¿Alguna palabra, Juan, para terminar? Pues solo agradecer este momento tan importante y sí invitar a la gente que conozca la obra del liceo. Pocos tenemos la oportunidad de conocerlo en persona, de vivir toda su capacidad humana que él tiene y artística, pero sí será una buena idea que se acerquen a toda su obra en esta exposición. Muchas gracias, Juan, y gracias por aceptar la invitación. Eliseo, ¿algún mensaje final? Pues sí, agradecerles a ti, Álvaro, Juan, el haber hecho ese gran esfuerzo por haber integrado esta exposición y conmemorar mis 80 años, mis primeros 80 años. Les agradezco mucho el esfuerzo. Muchas gracias a ti, Eliseo, de verdad siempre nos seguirás enseñando, y de verdad que nada será suficiente para agradecerte todo lo que nos has dado en persona y en artista, ¿verdad? A ustedes les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta el final de este podcast. Les agradeceré si les ha gustado, que lo compartan, que lo comenten, que lo hagan cada vez más, que lo difundan, ¿no? Y pues cualquier comentario que puedan también agregar ahí a la página tanto de Spotify como de YouTube, se los agradecemos mucho. Pues un abrazo, y este fue otro periplo, ida y vuelta en el arte. Muchas gracias. Periplo, la ida y vuelta en el arte.